Bien, hoy vamos a hablar sobre el tema, son cuatro temas en uno, y el tema se llama la revelación de Jesucristo, la iglesia gloriosa, los ángeles de Dios y los milagros. Entonces, cuando hablamos acerca de la revelación de Jesucristo, estamos hablando de cómo Dios va a preparar a la iglesia para los últimos tiempos. Comenzamos en Apocalipsis capítulo 1, dice que Jesús empieza a manifestar su gloria a su iglesia y Jesús empieza a manifestar esa apariencia o su apariencia gloriosa. Dice que el apóstol Juan estaba viendo todo esto, donde ve a Jesús, dice que sus ojos son como de fuego, su rostro es como del sol, de su boca sale una espada, tiene túnicas blancas. Y también habla en el capítulo 1 sobre el Hijo del Hombre que va a venir sobre las nubes y dice que todo ojo le verá. Significa que el mensaje de Apocalipsis capítulo 1 es la revelación de Jesucristo en los últimos tiempos, pero también es un mensaje maranata. O sea, del capítulo 1 empieza a hablar maranata porque habla de cómo Jesús va a regresar en medio de las nubes. Entonces, desde este capítulo número 1, entonces Jesús va a empezar a manifestar su gloria y esta misma gloria de Jesucristo la va a manifestar en las iglesias que aparecen en Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 3. Las iglesias empiezan a ser transformadas y preparadas para el regreso de Jesús. Y esto también coincide el esposo y la esposa, hablando acerca de Jesús como el esposo, la iglesia como la esposa, y sobre todo en este mes que estamos ahorita, en la Biblia se le llama el mes de Lul, que son 40 días de preparación hacia las últimas tres fiestas bíblicas, que son la fiesta de Yom Teruah, fiesta de trompetas, Yom Kippur, día de expiación, y fiesta de tabernáculos, que nos habla sobre la era milenial. Entonces, en este mes de Lul se dice se dice esta frase, eh, dice, el rey ha bajado a los campos, o el rey que estaba en el palacio ha salido para ir a los campos, para visitar a su pueblo, para estar con con su pueblo que representa a su esposa. Entonces, en este tiempo se lee también mucho la historia de Ruc y Boz. Dice que Ruc va a los campos y Boz sale, es como el hombre justo que está en el palacio y va a los campos y ahí es donde conoce a Ruth. Y en ese tiempo hay una, ¿cómo se le dice? Una cosecha final. Entonces estamos hablando, por eso que dice en Hechos 2, el derramamiento del Espíritu Santo fue la primera, esa fue la primera lluvia del derramamiento del Espíritu Santo. Así comenzó Dios su iglesia y fue un tiempo de cosecha de almas. Dice que en la primera Pedro predicó, 3.000 almas fueron ganadas para Jesús y así se fue incrementando. Comenzaron con miles. Pero la iglesia gloriosa de los últimos tiempos va a ver esa misma lluvia que vieron eh, los apóstoles en Hechos 2, Hechos 4, Hechos 10, todo el libro de Hechos, pero también vamos a ver la gloria postrera de los últimos tiempos antes del regreso de Jesús. Va a ser, dice, mucho mayor. Y como el primer derramamiento fue un tiempo de cosecha, este derramamiento del Espíritu Santo en los últimos tiempos también va a ser un tiempo eh, de cosecha. Y vamos a hacer la historia de Ruth, que es la comparación de que lleva a los campos y ella empieza a recoger la cosecha. Ruth representa a la iglesia que va a los campos, o sea, a hacer la obra evangelística a los campos. Los campos pueden ser tu oficina, tu casa, tu familia, eh, cuando se hacen cruzadas evangelísticas, pero más que todo significa ganar almas para Jesús, porque Jesús viene por su iglesia. Entonces hay un tiempo de cosechar.
es la cosecha final que realmente nos va a preparar eh, para el regreso de Jesús, y esa va a ser un tiempo de cosecha. Y para eso Dios prepara a su iglesia, a la iglesia gloriosa, como estilo Rook, que está en los campos, este, pero es una iglesia, dice, gloriosa. Por eso que después vos la llama a Ruth una mujer bienaventurada, que en hebreo significa Chayil, gloria. O sea, una mujer que tiene gloria, honra, alabanza, bendición. Dice que es como un ejército. Chayil tiene varios significados. eh, y esa es la manera en la que esta iglesia de los últimos tiempos se transforma en una iglesia gloriosa, que es una iglesia de los últimos tiempos. Entonces, esta misma revelación de la gloria de Jesucristo viene sobre la iglesia para los últimos tiempos. Hay un tiempo de transformación, un tiempo de recibir esa misma gloria de Dios para impartirlas. Por eso viene la revelación de Jesucristo. Recibimos esa gloria y con esa gloria vamos entonces a los campos con el propósito de ganar las almas para Jesús. Y en ese ambiente, entonces lo que Dios hace es que va a enviar los ángeles. Recuérdense que son los ángeles los que vienen a ayudar a la iglesia a tomar esa cosecha de almas, que es la cosecha de almas de los últimos tiempos. Los mismos ángeles son como los que nos ayudan a cegar. Y es por eso que ahora viene este conocimiento, por lo que dice que en Apocalipsis 1 dice que el misterio de las 7 estrellas son 7 ángeles, y las 7 lámparas entonces representan a las 7 iglesias. Entonces, esta iglesia va a estar consciente como la iglesia apostólica primitiva, que ellos estaban conscientes de los ángeles, ellos oraban a Dios, Dios respondía, los ángeles venían para liberar al pueblo de Dios, para, para ayudarlos como a Pedro, que lo ayudaron a salir de la cárcel. Estos ángeles también venían a ayudarlos a ministrar al pueblo, ya que estos ángeles también eran, eh, se le dice, cuando la Biblia nos dice, cuando la Biblia dice, Jesús le dice a los discípulos, ustedes recibirán, dice, poder de Dios, pero también recibirán, dice, autoridad. Y después dice, para pisar escorpiones, serpientes, y dice, nada les hará daño. Esa palabra autoridad en el griego es la palabra exousia. Y cuando hablamos de exousia nos referimos a que Dios nos va a dar autoridad de reyes, dominio, pero la Biblia también clasifica a los ángeles como exousia, autoridad o autoridades. Exousia es como un rango también angelical. Por eso que dice que los ángeles tienen esta cierta autoridad. Entonces, cuando ellos iban a ministrar milagros, señales, prodigios, los ángeles acompañaban a los apóstoles para hacer ese tipo de demostraciones que ya eran un poquito más fuertes, como eh, que los ciegos recibieran la vista, que los paralíticos se levantaran, que los mudos empezaran a hablar. Esas cosas que eran un poquito más difíciles, que ya necesitaban milagros, los ángeles y el Espíritu Santo ayudaban a los apóstoles a ministrar. Entonces, las autoridades oxoxías representa que Dios nos viene a coronar con gloria, honra, majestad, dominio, pero autoridades también significan eh, ángeles. O sea, los ángeles vienen con cierta autoridad para hacer demostraciones de milagros y poder. Acuérdense que también, como el ángel ese que movía las aguas, y cualquier persona que entraba en esas aguas quedaba sano. Entonces hay ángeles que se le dice virtudes, que reciben esa autoridad de Dios para traer sanación, pero más que todo milagros.
Entonces estos milagros podían variar. Acuérdense que la palabra milagro puede abarcar tanto milagros físicos, de sanaciones, lo que no, lo que era imposible a través de los milagros, a través del poder del Espíritu Santo y Dios enviando sus ángeles, ocurren milagros. Los milagros también pueden ser financieros, como cuando el profeta le dice a la viuda que llenara una vasija de aceite, dice, busca todas las vasijas, y con una sola vasija llenó todas las vasijas que encontró, y el aceite se iba multiplicando. Esos son los milagros. Los ángeles también, por ejemplo, cuando Eliseo da una palabra, dice para el día de mañana, toda la economía del país va a cambiar. Dice que había un príncipe que se recostó en una mesa y como que no le creyó mucho al profeta Eliseo, dice que dudó ese príncipe. Al día siguiente se escuchó en la noche, o sea, Eliseo da la palabra y en medio de la noche, donde estaban los enemigos a- del otro lado que estaban sitiando al pueblo que estaba, Israel que estaba encerrado, los enemigos dice que escucharon un estruendo como de a caballos, un estruendo que les dio terror y miedo y dice que empezaron a huir y dejaron todo, dejaron ropa, riquezas y dejaron todo por el estruendo que escucharon. Ese estruendo que ellos escucharon fue en realidad ángeles. Eso fue lo que escucharon. Y recuérdense que los ángeles de Dios, cuando ellos descienden, ellos pueden producir cierto temor o terror. Ángeles buenos. Entonces, cuando esos ángeles pasaron por ahí, y dice que ellos hicieron ese estruendo y las personas salieron huyendo. Al día siguiente, eh, Eliseo y las otras personas van a la otra ciudad y dice que recuperaron, sé que no creo que decía como que estuvieron 3 o 4 días recogiendo todas esas cosas, todo lo que estaba ahí y la economía del país cambió de un día para otro. O sea que en un día Dios necesitó un solo día para cambiar la economía de un país. Por eso que cuando vienen los milagros son la intervención del tiempo Kairos de Dios en el tiempo Cronos. Por eso que en los milagros realmente Dios está lo que podía demorar 10 años o lo que era imposible de hacer, Dios lo reduce en un tiempo instantáneo y a eso se le llama un milagro. Porque hay cosas que aunque tengan que pasar muchos años, hay otras que son imposibles. Entonces, estas cosas imposibles, Dios dice, las hace posible. Y la forma que Dios utiliza para eso se llama los milagros. Entonces, Jesús manifiesta su gloria a las iglesias son transformadas, las iglesias están conscientes de operar con el Espíritu Santo y de operar también con los ángeles de Dios. Entonces, a esto también se le añade cuál es la herramienta que Dios nos está dando para operar con los ángeles y es el hablar en otras lenguas. Entonces, cuando hablamos la oración de lenguas, que es la oración más potente, la oración de fuego de Dios, esta oración tiene tres direcciones. Una, que es cuando nosotros hablamos en lenguas, hablamos directamente con Dios. El Espíritu Santo gime dentro de nosotros y nosotros nos unimos a esa oración. El Espíritu Santo nos ayuda a interceder y hablamos, dice, directamente con el Padre y con Jesucristo. O sea, es el Espíritu Santo hablando con Dios mismo. O sea, Dios hablando con Dios mismo en esa interacción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nosotros nos introducimos en esa reunión, en ese consejo de Dios, y se conversan cosas secretas. Por eso que dice que el que habla en lenguas habla misterios secretos que nadie más puede saber, solo los que entraron en esa dimensión de la oración en lenguas. En Hechos 2 vemos en el derramamiento del Espíritu Santo, otra forma en la que la oración en lengua se desata, y esta vez dice glosolalia, que tiene que ver con lenguas humanas. Pero recuérdense que los 120 que estaban ahí reunidos en el aposento alto, que eran judíos, que hablaban
arameo, también hablaban un poco de griego. Dice que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, dice que en Jerusalén, como era Pentecostés, dice que las naciones de diferentes lados que habían sido esparcidos sobre la tierra, en Pentecostés se reunían para buscar a Dios, para adorar a Dios, para traer sus sacrificios. Y dice que cuando el Espíritu Santo se derramó, dice que los 120 empezaron a hablar lenguas humanas, hablaban las maravillas de Dios, pero un lenguaje divino, pero humano, o sea, hablando las maravillas de Dios, pero empezaron a hablar más de 16 lenguas, dice ahí, en Hechos 2, pero empezaron a hablar sin aprenderlas. Entonces, este es el milagro de Hechos 2. Empezaron a hablar diferentes lenguas de diferentes naciones sin haberlas aprendido. Si lo llevamos al contexto de nosotros en la actualidad, por ejemplo, ustedes hablan español y la única lengua que ustedes saben es español, pero imagínense que de repente el Espíritu Santo se derrama y hay algo que hace el derramamiento del Espíritu Santo, atrae a las naciones. En vez de esparcirlas, las atrae a un solo lugar. Y imagínense que usted es como los 120 están orando, orando, y de repente el Espíritu Santo se derrama sobre todos los que estaban orando, y de repente uno de ellos, que toda su vida ha hablado español, de repente empieza a hablar italiano de manera clara y hablando las maravillas de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, sin haberlo aprendido. Y otro empieza a hablar alemán, otro empieza a hablar turco, otro empieza a hablar, no sé, japonés, otro empieza a hablar coreano, otro empieza a hablar chino, otro empieza a hablar, no sé, portugués, ruso, de manera espontánea, sin haberla aprendido. Ese es un milagro. Ese es el milagro de Hechos 2. O las oraciones, eran lenguas de fuego, pero sin haberlas aprendido. Y dice que estaban hablando de manera normal, pero sus palabras realmente hablaban sobre las maravillas de Dios. Y el tercer recurso de la oración en lenguas, vemos que cuando hablamos en lenguas podemos hablar directamente con Dios en secreto, podemos hablar lenguas divinas, horizontales, humanas, o sea, un lenguaje humano, un idioma humano, una lengua humana, un dialecto humano, porque dice que hay, eh, creo que son 3.000, casi 3.000 idiomas y 9.000 dialectos. Entonces, por ejemplo, si una persona va, no sé, a África o a India, ahí hay muchas lenguas y muchos dialectos. Entonces, imagínese que una persona que viene de África, eh, viene de Etiopía, pero imagínese que esa persona de Etiopía, viene de una zona donde hay unas personas que son un poquito más eh, tribales, son tribus que no saben otro idioma y tienen un dialecto que nadie sabe. Y de repente ese misionero, esa persona enviada llega allá y empieza a hablar ese lenguaje de ellos de manera natural. Y es por eso que es importante la oración en lenguas, porque la oración en lenguas nos conecta con las naciones. Entonces, el tercer ejemplo de la oración en lenguas, Pablo nos dice sobre lenguas angelicales. Entonces estuvimos hablando sobre, ¿podemos hablar con ángeles? Entonces la respuesta es sí. Y la Biblia, ya sea para lo bueno o para lo malo. Por ejemplo, en Génesis 3 vemos que Adán podía hablar con Dios, pero después vemos que Eva estaba interactuando con un ángel caído, que era la serpiente, Satanás. Luego vemos que en Génesis 6 dice que estos ángeles caídos, dice, descendieron a la tierra y se unieron a las mujeres. Hubo una interacción. De esa interacción salieron los gigantes, los Nefelín.
En Génesis 11 vemos otra rebeldía del hombre hacia Dios. Dice que quisieron construir una torre, que era la torre de Babel. Ellos querían llegar al cielo, pero si ustedes leen en Génesis 11, dice que desde ese tiempo, o sea, desde Génesis 1 hasta Génesis 11, toda la tierra hablaba un solo lenguaje. Y ese lenguaje era tan poderoso, o sea, ellos hablaban un solo lenguaje, un solo idioma, que este lenguaje hacía que las personas se unieran para hacer un solo propósito. Y dice, ellos querían hacerse su propio nombre y querían levantar una torre que fuera hacia el cielo. Esta torre no era porque simplemente quieran construir un edificio, no. Ellos querían entrar literalmente al cielo sin pasar por un sacerdote entre Dios y los hombres, o sea, que querían hacerlo por su propia fuerza. Es como ganarse el cielo por sus propias fuerzas. No solamente querían entrar al cielo, sino que también querían interactuar con estos ángeles caídos, ya sea para que estos ángeles caídos vinieran a la tierra o para interactuar eh, de la tierra hacia el cielo con estos ángeles caídos para conocer sabiduría. De este ejemplo de la Torre de Babel, este es como el ejemplo, por ejemplo, cuando ustedes ven las pirámides es el mismo sistema que la Torre de Babel. Quieren subir hasta la parte de arriba y en la parte de arriba era donde se hacían los sacrificios de, sacrificaban personas, sacrificio de sangre, para que los dioses pudieran interactuar con los hombres rebeldes. Entonces, de la Torre de Babel salen el ejemplo de hacer pirámides en Egipto. Y es por eso que cuando esparcieron a todas las personas de la Torre de Babel en Génesis 11, dice que fueron esparcidos sobre toda la tierra. Es por eso que usted ve en toda la tierra, en Asia, en Egipto, cuando usted ve en los mayas, eh, diferentes naciones de la tierra, usted van a ver que hay en Perú, hay pirámides en todos lados o sistemas eh, de torres o formas de torres o formas de pirámides en diferentes lados de toda la tierra. Claro, porque cuando estos de Génesis 11 fueron esparcidos, esa misma mentalidad se la llevaron al lugar que fueron esparcidos. Por eso que usted va a ver el mismo sistema en diferentes lugares. Y el sistema es lo mismo. Es una torre o es una pirámide y en la punta de la pirámide entonces hacen sacrificios para interactuar con los falsos dioses, ya sea que los falsos dioses interactúen del cielo del segundo cielo a la tierra o la tierra interactuando con estos falsos dioses para recibir sabiduría, iluminación, pero de ángeles caídos. Entonces, sí hay una manera de interactuar con los ángeles caídos, pero es por causa de la rebeldía del hombre. Ahora, Pablo y la Biblia nos dice que Dios también envía a sus santos ángeles para interactuar con nosotros. Por ejemplo, y literalmente dice para recibir sabiduría, entendimiento de parte de Dios, para que podamos entender los tiempos, para que podamos ser rescatados, liberados del mal. Por ejemplo, Daniel dice que le estaba orando y Dios envió al príncipe Gabriel. Y Gabriel dice, he venido para darte sabiduría. Y le empieza a explicar sobre los últimos tiempos. Cuando a Daniel lo lanzan al foso de los leones, después lo liberan, el rey que estuvo, dice que ayunó, y eso que ese rey era una persona, eh, no conocía a Dios, pero este rey tenía cierto tipo de amor compasivo hacia Daniel, ya que Daniel era bueno en ese lugar, en Babilonia, ayudaba mucho a este rey. Dice que este rey se preocupó y dice que cuando sacan a Daniel, dice que este rey dijo
Dice, Dios a quien tú sirves ha enviado sus ángeles para que cerrara la boca de los leones. Entonces los ángeles cerraron las bocas de los leones. Por ejemplo, vemos en a Lot, dice que fueron dos ángeles y liberaron a Lot y a su familia, sus hijas, del juicio que iba a venir sobre Sodoma y Gomorra. Los ángeles vinieron y le liberaron a Lot. Un ángel entró y habló con Pedro y le dijo, levántate, cúbrete con un manto, y lo sacó de la cárcel. O sea que los ángeles vienen también a interactuar con nosotros, pero la Biblia nos da el recurso para interactuar, y es por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos en lenguas, hablamos con Dios. También podemos recibir lenguas divinas, horizontales, humanas, o sea, hablar un lenguaje de otro idioma o un dialecto que no conocemos de manera espontánea y divina, porque si esa persona que no conocía a Dios está al lado de nosotros y escuchó su propio idioma, dice, wow, cómo esta persona que nunca ha ido a mi país, ni sabe mi lengua, ni sabe quién soy yo, me acaba de hablar de parte de Dios. Y la tercera sería, dice, lenguas angelicales. Entonces, cuando Pablo habla de que él hablaba mucho en lenguas, no solamente era como que él pasaba mucho tiempo hablando en lenguas, sino diversidad de géneros de lenguas. Significa que Pablo sabía hablar en lenguas directamente con Dios, sabía hablar lenguas como las de Hechos 2, o sea, lenguas humanas de manera divina, y también sabía hablar lenguas angelicales, porque Pablo interactuaba con estas dimensiones espirituales de los santos ángeles de Dios. Cuando hablamos de interactuar con los ángeles, me refiero a que Dios nos da una palabra correspondiente, un comando para el avance del reino de Dios. Y a veces para el avance del reino de Dios necesitamos que los ángeles vengan. Por ejemplo, dice que Cornelio estaba ayunando, dice que Cornelio daba sedecada la ofrenda de justicia. Dice que un ángel vino donde estaba Cornelio. Cornelio jamás había entrado al templo, no iba a la sinagoga, pero dice que era una persona justa que quería conocer a Dios. Y dice que él ayunaba mucho, hacía ofrenda de justicia para ayudar a los necesitados. Un ángel apareció y le dice, busca a un hombre que se llama Pedro, que está en un lugar que se llama con este nombre, en la calle tal, en esta casa, y le dice qué exactamente tiene que hacer. Entonces, cuando el ángel se va, dice que Cornelio busca a sus soldados y van a buscar a Pedro en ese lugar, en esa casa, en el nombre de la calle tal. Miren todas las especificaciones. A eso me estoy refiriendo, a la interacción entre los ángeles. Por ejemplo, los profetas hablaban con los ángeles. Vemos en Ezequiel, en Isaías, los serafines hablaban con Isaías. Ezequiel interactuó con los ángeles. eh, Moisés interactuaba con los ángeles. Abraham, Isaac, Jacob hablaron con el ángel de Jehová, que es la teofanía de Jesucristo. Josué habló con el ángel de Jehová en Josué capítulo 4. Y así vemos en diferentes partes de la Biblia la interacción entre Dios con los hombres y los santos ángeles con los hombres. Normalmente los ángeles llegaban como para dar una palabra en específico, hacían su misión y se regresaban. No era que se quedaban hablando todos los días, sino que para un momento específico, para una asignación específica, para un tiempo especial, milagros, señales, prodigios, maravillas, en ese momento llegaban y regresaban. A eso me refiero, pero como la Biblia dice que los ángeles solamente dicen que obedecen la palabra de Dios, por eso es que cuando usted ora en lenguas, esa lengua que es perfecta,
Cuando se está declarando esa palabra en oración en lenguas de fuego, literalmente trae la misma voluntad de Dios, la obediencia de Dios, que cuando los ángeles escuchan esa lengua, dice, ok, los hijos de Dios están diciendo, traigan liberación a este lugar, traigan liberación a esta persona, traigan, eh, envíen los milagros a este lugar, a esta casa, literalmente en específico. Pero por eso que dice la Biblia que como nosotros no sabemos cómo pedirlo, por eso que oramos en lenguas, porque el Espíritu Santo sabe cómo pedirlo, el milagro, realmente para que ese milagro llegue a la dirección, al lugar, a la persona donde está. Por ejemplo, dice que meten a Pedro en la cárcel y dice que la iglesia empezó a orar por Pedro. Ellos no sabían cómo sacar a Pedro de la cárcel porque fue metido injustamente. Entonces dice que ellos empezaron a orar, a orar, a orar y Dios envió a un ángel hasta donde estaba Pedro. Ellos simplemente estaban orando, ellos estaban utilizando todos los recursos, oraron con entendimiento y estaban orando en lenguas, porque la oración en lenguas es la oración apostólica. Entonces, mientras ellos oraban en lenguas, el ángel fue enviado. Mientras oraban con entendimiento, el ángel fue enviado. O sea que los ángeles son enviados con la oración. Entonces, el ángel llegó justamente donde estaba Pedro. Y así vemos esta interacción en la Biblia. El padre de Sansón, Manoah, habló con el ángel de Jehová. Gedeón habló con el ángel de Jehová. Zacarías también hablaba con los ángeles. Y dice que cuando Jesús comenzó su ministerio, los ángeles vinieron a servirle. Así que donde Jesús iba, los ángeles venían con él para traer esas demostraciones y manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces dice que cuando usted ora en lengua, habla en secreto con Dios. Puede hablar lenguas humanas de manera divina, milagrosamente hablando las maravillas de Dios. Y también entonces vemos que podemos hablar lenguas angelicales. Entonces, en Hechos 2, cuando dice que el Espíritu Santo se derramó, empezaron a hablar en otras lenguas, hubo un estruendo y las personas se reunieron. Dice que de las personas que vinieron de las naciones, eh, habían 16 naciones. Y estas 16 naciones abarcaban actualmente todo lo que es Europa, alrededor de Israel, y lo que hoy conocemos como Asia, ese lado oriental y occidental, todo lo que es Europa, todo lo que es así Grecia, Turquía. Bueno, en la Biblia no dice Turquía, sino que le estoy diciendo en las regiones de las personas de ese tiempo que, que eran otras lenguas, otras naciones. eh, Voy a dar las naciones. En Hechos 2 dice personas que eran de partos, medos. Esto es lo que se puede decir, donde está lo que es ahorita, actualmente es Irán, Irak, esas regiones de ese tiempo, también se le conocía como partos o medos, elamitas, todo lo que es Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia. Acuérdense que en ese tiempo Asia era una provincia menor del Imperio Romano. ¿Cuál más sale aquí? Frigia, que eran ya ciudades hacia el oeste, hacia occidente de Israel, todo lo que es esos lugares como Grecia o lo que es actualmente Turquía, esos lados de Europa. Pero en Hechos 2 dice Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África, de Cirene, romanos, dice cretenses, árabes. Entonces, cuando estas 16 naciones entran en Hechos 2, los 120 que nunca habían hablado esas lenguas empiezan a hablar estas lenguas de manera milagrosa. Por eso que ese es un milagro. Hablaron, pero divinamente.
Entonces vemos que Jesús empieza a manifestar su gloria a las iglesias son transformadas, Dios envía su derramamiento de los últimos tiempos para preparar a la iglesia. Primero somos transformados y después Dios nos envía a los campos, así como Ruth fue a los campos y ahí conoció a vos. Entonces, estas lenguas Dios nos da entonces en este derramamiento de los últimos tiempos, estos tres recursos, el lenguaje, acuérdense que el lenguaje es poderoso. Por eso que en Génesis 11 dice que la tierra, en toda la tierra, hablaban un solo lenguaje. Era tan poderoso el lenguaje que Dios tuvo, cuando vio a estos hombres rebeldes, Dios dice que bajó, los confundió y los dispersó sobre toda la tierra, porque dice que ellos tenían un solo lenguaje, dice, y ellos querían subir al cielo, pero lo que los hacía fuertes y poderosos era el lenguaje, o sea, palabras. Entonces el derramamiento del Espíritu Santo es como el orden de Dios. Ahora Dios, por medio de Jesucristo, es el Rey y sumo sacerdote. Hay una interacción correcta, legal, entre el cielo y la tierra por medio de Jesús, la escalera de Jacob. Jesús envía su Espíritu Santo y recibimos ahora otra vez el lenguaje divino. O sea, en Génesis 11 perdieron el lenguaje y en Hechos 2 recibieron otra vez ahora el lenguaje divino. Porque no solamente es como es una lengua humana, sino que es literalmente la lengua de Dios, las palabras de Dios. Entonces, hay una, ¿cómo sabemos que hospedamos ángeles? Hay varias historias en la Biblia. Cuando hablo de hospedar, me refiero también a esa interacción entre los ángeles y los hijos de Dios, los santos ángeles y los hijos de Dios. Por ejemplo, dice que Abraham, en Génesis 18, dice que él ve a lo lejos tres personas que venían. Y uno de esos ángeles, dice, era el ángel del Señor, que era Jehová. Era una teofanía de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y venían dos ángeles más, o sea, que eran el ángel de Jehová, que era la teofanía de Jesucristo, y dos ángeles. Cuando Abraham los ve, dice que los recibe en su tienda. Ahora les voy a leer el versículo. Otra historia de cómo de personas que hospedaron ángeles es Lot. Esos mismos dos ángeles después fueron a buscar a Lot en Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando hablo de hospedar ángeles, me refiero a esa interacción de una asignación, de una misión en específico. No es como que se quedaban conversando las 24 horas, 7 días a la semana. No, sino que cada ángel venía para una asignación. Estos hombres interactuaban y a veces en esa interacción hospedaron ángeles y algunos hospedaron sin saberlos, que es lo que habla Hebreos 13. También me refiero a hospedar ángeles también cuando eh, hombres santos, por ejemplo, una persona humana, un hombre de Dios es enviado a otra tierra y por algún momento pasa por un lugar donde necesita un hospedaje, mientras continúa en su misión. De repente la persona estaba en otro país, por algún percance necesitaba un hospedaje y de repente usted llama a un pastor y le dice, pastor, por aquí hay una persona en esta región que me pueda hospedar en su casa. Cuando son personas que tienen buen testimonios o la persona, a veces hay pastores que cuando, digamos, cuando hemos ido a otros lugares, eh, otros países, hay pastores que a veces nos han recibido en su propia casa y a veces han separado una habitación para que podamos descansar, dormir, para orar. Y los mismos pastores se encargan de hospedar a las personas. ¿Por qué digo personas? Porque la Biblia también describe a que a veces los pastores, la Biblia también lo describe como los ángeles, o sea, personas
que vienen con un mensaje de parte de Dios para la iglesia. Así que también me refiero a hospedar también ángeles espirituales, santos de Dios, seres espirituales, y también me refiero a personas. Porque así como la mujer que preparó un lugar para que Elías eh, se quedara en su casa, esta mujer vio que Elías pasaba cada rato y la mujer le dice al esposo, dice, vamos a construir un cuarto, vamos a poner para que pueda dormir, una lámpara, una mesa, una silla, para que pueda descansar. Y dice que después, dice, esa mujer fue bendecida. A eso me estoy refiriendo también, hospedar ángeles, pero me refiero también es hospedar a los hombres de Dios. Y eso siempre tiene su bendición aparte, pero habla de un buen lugar, no es como que eso yo lo he visto. Hay personas que dicen, te vamos a hospedar y le dan la habitación más desastrosa. Entonces se vuelve como un conflicto espiritual y físico, porque la persona no está en un lugar que se siente agradable. Por eso que dice que esa mujer preparó un lugar, no que que llegó una persona y lo puso por ahí donde sea, no. Entonces, en los derramamientos del Espíritu Santo, en esos grandes avivamientos, a veces pasaba eso, ¿no? Una persona así como Pablo, que tenían que viajar a un lugar a otro, a veces Pablo se quedaba en un lugar y era hospedado. Por eso que Pablo le gustaba quedarse con ciertas personas porque estas personas sabían hospedar. Y de esta palabra hospedar viene hospitalidad y viene hospital. Por eso que los hospitales, ya más que todo así, ya como sistema, oficina, fueron creados por personas que estaban en iglesia, la hospitalidad, y empezaron la hospital, de ahí viene la palabra, que es como hospedarse. Y por eso a las personas que están enfermas, que están en el hospital, le dicen paciente, o sea, ten paciencia, pero ten paciencia cuando estás en un buen lugar, así como el buen samaritano, dice que le pagó el hostal, le pagó las medicinas y lo curó. Entonces, más adelante, siglos después, las personas que estaban en iglesia comenzaron este sistema, hospitales. En Estados Unidos hay un pastor que se llama, bueno, hace años atrás se llamaba Oral Roberts. Oral Roberts, que fue un gran aviador, hizo una universidad y justamente en esos terrenos, en ese territorio, construyó un hospital que se llama el Hospital de Oral Roberts. Bueno, el nombre creo que es así, pero es como un edificio muy bonito y hay doctores que son cristianos, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que hospedamos ángel? Ahora sí vamos a ver los pasajes. Génesis 18, voy a leerlos. Dice, después apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Entonces Abraham dice que alzó sus ojos, miró que aquí tres varones que estaban junto a él. Cuando los vio, dice, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo. O sea, le dio bienvenida y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que te pases con tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lave sus pies y recostados debajo del árbol. O sea, los empezó a atender y a recibirse. Es como que tú vienes de un largo viaje y la persona te recibe con mucha honra y te dice, vamos a un lugar a comer, a un buen lugar a comer. Ese es el hospedaje. Fíjense que lo primero que le da a Abraham es agua y le va a dar en realidad fue un almuerzo, pero ese es un almuerzo como si hubiera ido a un buffet. Dice, trae un poco de pan, sustentad vuestro corazón, pasaré, pues, por eso habéis pasado cerca de tu siervo, y ellos dijeron, haz así como has dicho. Dice el versículo 6, Génesis 6, perdón, Génesis,
dice, en el 6 dice, Abraham entonces le dijo a Sara, toma 3 medidas de flor, amásalas. O sea, Abraham sabía cómo cocinar. Esto es una cosa que me impresiona a Abraham. Él sabía cómo preparar la comida. Entonces le dice a Sara cómo hay que hacerla. Dice, haz panes cocidos debajo del rescoldo. El rescoldo es como cuando ponen el pan así, eh, así en el carbón. Dice, y corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro tierno, le dio a su criado, dice, date prisa y prepáralo. Toma mantequilla, leche y el becerro que has preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. O sea que Abraham comió con el ángel de Jehová y 2 ángeles. Fíjense que estos ángeles eran de manera física y podían comer comida física. Por eso que en la Biblia se describe que los ángeles, como en ese momento de asignación, se pueden tomar forma física, corporal, por un tiempo limitado. Entonces comieron pan con becerro, leche y mantequilla al carbón asado. ¡Wow! ¡Qué tremenda comida! Entonces, después de eso dice que Dios, que era Jehová, el ángel de Jehová, le da una palabra a Abraham, Génesis 15. Dice, dice Génesis 13, dice, Jehová dijo a Abraham, habló sobre de que Sara se había reído. En el 14 dice, hay para Dios algunas cosas difíciles, al tiempo señalado volveré a ti. Después en el 16 los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma y Gomorra, y Abraham iba con ellos acompañándolos. O sea, que Abraham tuvo de que llegaron siempre acompañándolos, haciéndolos sentir bien. Y fíjense siempre que dice varones, siempre se describe a los ángeles como varonil, a los ángeles santos de Dios. Por eso dice ángel, el príncipe Gabriel, príncipe Miguel. Siempre son como varoniles. Entonces, en el siguiente capítulo, entonces dice eh, el versículo 1, dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y estaba sentado en la puerta de Sodoma y viendo Lot se levantó a recibirlos. Fíjense, Lot, ellos logran distinguir los hombres naturales de estos ángeles santos que vienen en momentos específicos. Se inclinó en el suelo y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengas a casa a vuestros siervos y hospédense. Y fíjense, otra vez, lo mismo que hace Abraham, lo hace Lot, lavar los pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él profirió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo un banquete otra vez. Les lavó los pies, los limpió, los lavó y otra vez volvieron a comer. Ya comieron con Abraham y ahora vuelven a comer con Lot. Dice, y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes de acostarse, rodearon la casa hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot. Dice, ¿dónde están esos varones? Fíjense otra vez, dice, varones, a estos ángeles, varones que vinieron a ti esta noche, sácalos para que los conozcamos. Bueno, recuerden que en Sodoma y Gomorra se describe ese espíritu de la distorsión sexual de relaciones homosexuales. Entonces estos hombres en realidad querían tener relaciones con estos ángeles. Entonces dice en el 10, dice, estos varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta, o sea, los ángeles. Y los hombres que estaban afuera, en la puerta de la casa, hirieron, perdón, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el menor. Entonces todos estos ángeles de Dios alargaron sus manos hacia afuera
Y dice que las personas, estos hombres malos que estaban afuera, dice que quedaron heridos por ceguera. Después dice que estos ángeles le dijeron a Lot, dice, saca a tu familia ya. Dice que los nueros de las hijas de Lot, dice que como que se burlaron. Entonces cuando van a sacarlos, estos hombres que se burlaron, que eran los nueros, se quedaron en Sodoma y Gomorra. Entonces nada más sale eh, Lot, las dos hijas. Luego la esposa mira hacia atrás y la esposa también cayó bajo el juicio porque dice que miró hacia atrás. Entonces nada más sobrevivió Lot y las dos hijas. Hebreos 13:1 dice, permanezcan en el amor fraternal, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. En inglés dice en Hebrew, Hebreos 13:2 en inglés dice, be not forgetful to entertain strangers. Y después dice, some have entertaining angels unawares. O sea que algunos entretuvieron ángeles. Pero cuando lo buscas en el griego, habla sobre no solamente como entretener, como de hablar, interactuar, sino de hospedar. Entonces ellos estaban conscientes. Dice Hebreos 12:21, dice, los ángeles operan donde está el monte de Sión. Dice el versículo Hebreos 12:22, dice, sino que habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de la vez. Entonces, esta interacción entre el cielo y la tierra, dice que Jesús es la escalera de Jacob. Jesús es el sumo sacerdote, o sea, Jesús es la oficina de Jesús para que podamos interactuar entre el cielo y la tierra por medio de su sangre. Tenemos acceso al trono de Dios y el cielo tiene acceso a la tierra por medio de Jesús. Y a través de Jesús, estos ángeles son enviados del cielo a la tierra para traer milagros, liberaciones. Por ejemplo, por ejemplo, cuando hay liberación, una persona está endemoniada, se necesitan los ángeles de guerra, de batalla, para liberar a esa persona. Por eso que Jesús, el ministerio tenía muchas facetas. Había sanidades y para sanidades había un tipo de operación. Para milagros había otro tipo de operación con ángeles. Para liberación de demonios había otro tipo de ángeles, otra interacción con los santos ángeles de Dios para liberar a las personas de demonios. Y así cada manifestación de Dios venía acompañada con los ángeles de Dios, santos, para traer estas manifestaciones del cielo a la tierra. Entonces, cuando hablamos de hospedar ángeles, ya sabemos que es Dios interactuando entre el cielo y la tierra por medio de Jesús. Sus ángeles dice que descienden sobre la escalera de Jacob y ascienden. Algunos ángeles vienen como respuesta a nuestras oraciones, pero la mejor forma de interactuar con ellos y darles las palabras de comando directamente es cuando oramos en lenguas. También con el entendimiento, pero con el entendimiento es como general. Cuando usted ora en lenguas es como Dios hablando de manera específica. Por ejemplo, usted ora y usted dice, quiero un carro. Por ejemplo, ¿no? Usted está diciendo, quiero un carro, pero hablar en lengua es como decir, quiero un carro de color rojo, de esta marca, de este año. Es más específico. La oración en lenguas es específica para que cuando ese milagro ocurra, tú dices, no, realmente esto fue lo que Dios había puesto en mi corazón. Y dice, y mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. Significa que cuando usted ora en su lengua humana natural, tiene una limitación. Nuestra lengua humana está limitada.
porque nuestra lengua humana decide si creer en el milagro o no creerlo, o puede decir, yo creo que ese milagro es demasiado difícil, porque la lengua humana tiene un límite. Entonces usted necesita una lengua que sea sobrenatural, más allá de lo natural, para traer esos milagros, señales, prodigios. Entonces la oración en lenguas es literalmente orar sobrenaturalmente y hacer que lo imposible se vuelva posible por medio del Espíritu Santo y por medio de los ángeles de Dios. Así que oremos, Padre Santo, te damos gracias por este día que tú nos has dado. Señor, bendice a tu pueblo, a tu iglesia gloriosa. Padre, manifiesta ahora la revelación de Jesucristo sobre nuestras vidas. Manifiesta la revelación de Jesucristo sobre la iglesia gloriosa. Padre, envía ahora, Señor, a tus ángeles de gloria, a tus santos ángeles santos que traigan libertad a tu pueblo, Señor. Sanidades, prodigios, maravillas y milagros sean hechas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente a todos y